Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en las actividades en el marco de la séptima jornada de Sociología 2021, Bifurcaciones Sociales. El día de hoy cerraremos las actividades con la presentación de Introducción Teórico-Metodológica a la Violencia de Género, impartida por la doctora Diana Villegas Loesa, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. La doctora Villegas Loesa es profesora investigadora de tiempo completo del programa educativo, licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Es candidata a SNI y al Sistema Nacional de Investigadores y es licenciada en Sociología por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestra en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP y doctora en Sociología por la misma institución. Ha escrito diversos artículos, siendo los más recientes Efectos de la liberación de la economía en la caficultura, estudio de caso en la Sierra Norte de Puebla, México, y análisis de la relación entre el Estado, ONG y poblaciones rurales en México. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación intitulado Diagnóstico sobre violencia de género hacia mujeres jornaleras indígenas de la delegación de Maneadero Ensenada, del programa de apoyo para la incorporación de nuevo profesor de tiempo completo. Doctora Villegas, le damos la palabra. Voy a también a proyectar el material de apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero iniciar agradeciendo la invitación a la doctora Elsa de Jesús. Es muy grato compartir con ustedes en esta séptima jornada de Sociología. Y bueno, la intención será reflexionar, en primer lugar, sobre qué podemos entender sobre violencia de género, y también pues dar algunas pautas para hacer una revisión metodológica también de cómo trabajar el tema de la violencia de género. Entonces, bueno, vamos, si me podían la presentación. Bueno, no la veo todavía. Sí, un momento. Sí, gracias. Entonces, esta presentación sobre todo tratará de responder qué es violencia de género y también, pues, cuál es la importancia de reflexionar sobre los métodos para el análisis de la violencia de género. Son como las dos preguntas que quisiera que se trabajaran en esta plática. Okay. ¿Alcanza a verse? No. Aún no. A ver. Creo que ahí. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, creo que es importante iniciar por decir que se ha considerado a la violencia contra las mujeres como una pandemia mundial, y de hecho se ha destinado un día, el 25 de cada mes, para hacer este recordatorio de que existe, de que está este problema social que nos atraviesa en diferentes formas. Y específicamente el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que busca impulsar acciones para erradicar este flagelo presente en todo el planeta.
Eso es importante también señalar, que la violencia de género no es un problema que sea solamente a nivel nacional, sino que está presente en prácticamente todos los países. Y aquí podemos ver algunos datos que nos permiten tener una idea acerca de este problema. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente a manos de su compañero sentimental. Ese es un dato bastante revelador porque uno pensaría que la violencia contra las mujeres estaría más, el agresor sería alguien ajeno, ¿no? Alguien externo, y no la persona que supuestamente pues tendría que contribuir a que estemos bien, ¿no? A nuestro bienestar. Entonces, ese es un dato bastante importante, que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y principalmente por parte de su compañero sentimental. Igualmente, si no es el compañero sentimental, es algún miembro de la familia. También podemos ver que el 98% de las 4.5 millones de personas víctimas de explotación sexual son mujeres o niñas, y en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, también el responsable fue la pareja sentimental. Entonces, bueno, tenemos datos bastante contundentes acerca de quiénes son los principales responsables de ejercer la violencia de género. Y creo que es un punto de partida para esta plática, pero también sería muy importante tratar de ir ya como a esta definición de qué es la violencia de género. ¿Podrías pasarme a la siguiente, por favor? Para definir qué es la violencia de género, tenemos varios, sobre todo la ONU se ha dado también a la tarea de definir qué es esto de la violencia de género. Y la ONU ha señalado que la violencia de género se refiere principalmente a los actos dañinos dirigidos contra una mujer, contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Y esto tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y también la existencia de normas dañinas. Este término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Y esta es de alguna manera la definición oficial sobre la violencia de género. Pero creo que es pertinente que podamos definir un poco más ampliamente qué sería esto de la violencia de género, sobre todo pensando desde la sociología y también desde la teoría feminista. Desde ambas áreas de conocimiento se ha buscado y se ha contribuido significativamente a pues, ampliar el término, ampliar el concepto de violencia de género para tener una mayor comprensión de qué sería la violencia de género. Entonces, bueno, yo para mi proyecto de diagnóstico de violencia de género en la delegación de Manedeo, señalé que pues deberíamos comprender también todas estas condiciones culturales que también hacen que las expresiones de violencia de género pues estén normalizadas, no sean completamente visibles. Y una de las cuestiones que yo he tratado de reflexionar desde mi formación y también desde mi posicionamiento teórico es tratar de ver que también hay
es necesario identificar conflictos de base y también de clase y también mecanismos de dominación para poder comprender qué es esto de la violencia de género. Entonces, creo que es necesario tratar de comprender que la violencia de género es parte de estos mecanismos de dominación social y que también debemos concebirlos en relación al eje de los conflictos tanto de clase como también de etnia. Entonces, y que se hacen presentes o se hacen palpables de manera corporal y emocional. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta definición que les digo es como la oficial, la que, desde la cual se parte o desde la cual muchos estudios sobre violencia de género parten para poder hacer esta explicación, pero también podemos, creo, nutrir más esta definición y tratar pues de desentrañar estas lógicas de dominación que están atravesadas por tanto la clase como por la etnia. También desde la teoría feminista pues se ha contribuido mucho a que se amplifique o se tenga una comprensión más amplia de lo que sería la violencia de género y sobre todo viendo que una de las contribuciones de la teoría feminista es en primer lugar el concepto de género. Entonces, el género se ha convertido en una de las categorías centrales del pensamiento feminista y su objetivo no solamente, su objetivo principal es criticar todas las relaciones sociales que presuponen y también perpetúan una realidad social jerarquizada a partir de la valoración diferencial de los sexos y también de los atributos y mandatos que se les presumen concomitantes. Entonces, creo que es muy importante recuperar de la teoría feminista esa categoría de género, porque el género no debemos concebirlo como un concepto para referirse a las mujeres, pero tampoco una noción que haga referencia a la simple comparación estadística entre hombres y mujeres. Más bien, hay que verla como una categoría que domina todas estas formas de desigualdad en los sistemas sociales y que pues se han producido de manera histórica y que han atravesado diferentes temporalidades, diferentes estructuras y se hacen manifiestas en la cultura. Y también se hacen manifiestas en las relaciones entre los individuos, las instituciones y el Estado, a través de esta instalación y reproducción de la dominación de los varones y de lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. Recapitulando otra vez, si bien la definición de la ONU nos da muchos elementos para tener mucha claridad acerca de qué sería la violencia de género, creo que es importante tener en consideración tanto los aportes que se han hecho desde la sociología de las emociones, pero también los aportes que ha hecho la teoría feminista al respecto. En ese sentido, creo que la violencia de género pues va a referir a toda la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto van a ser todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre las mujeres o que imponen o restablecen una condición de sometimiento para las mujeres. Y de esta manera se constituye la expresión más extrema de la desigualdad de la opresión de género. Desde la mirada feminista, desde la mirada de la teoría feminista, podemos decir que el término va a describir un tipo de violencia de carácter social, y esto va a significar que su explicación no se encuentra pues ni en los genes, ni en la psique masculina,
sino más bien en todos los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de las mujeres. Esto es muy relevante porque desde los movimientos feministas se ha buscado justamente tratar de romper con esta idea de que las diferencias entre hombres y mujeres se sustentan en las diferencias sexuales y que por ello, digamos, hay un sustento natural de esas diferencias. Entonces, es muy significativo ver cómo desde la teoría feminista se ha tratado de desmontar esta justificación, ¿no? De que, bueno, es que las mujeres ocupan este lugar porque sus características biológicas las han colocado ahí. O se subordina a las mujeres porque así su naturaleza las ubica como seres débiles, como seres indefensos. No, es gracias a la teoría feminista que hemos podido desmontar todos esos discursos y eso ha contribuido significativamente a también desnaturalizar la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no son violentos por naturaleza. Hay que romper también con esas ideas que de repente escuchamos en las pláticas cotidianas, en donde pues dicen, se justifica, no, pues es que los hombres son así, son más apasionados, son más intensos, son más fuertes. Eso es importante irlo desmontando, ¿no? Hay que, como sociólogos, como científicos de lo social, pues nuestro trabajo en general es desmontar estos discursos que tienden a normalizar y que invisibilizan todos estos mecanismos sociales que sustentan la subordinación entre hombres y mujeres. Y hasta aquí quisiera hacer una pausa bueno, no sé si las preguntas van a ser al final o si se pueden ir haciendo pausas para hacer preguntas, para ver si tienen preguntas. Como tú gustas, Diana. Bueno, entonces me gustaría hacer como una primera pausa para ver si queda completamente claro a qué nos estamos refiriendo sobre violencia de género. O si tienen alguna pregunta en este momento. Bueno, entonces voy a continuar. Si bien en los últimos años hemos visto cómo, bueno, en los recientes hemos visto que el tema de la violencia de género ha ocupado un lugar importante en las reflexiones, pues prácticamente en todas las ciencias sociales, es importante enfatizar que el tema de la violencia contra las mujeres es un problema que el feminismo puso sobre la mesa en la década de 1970 desde ahí empezaron a generarse importantes desarrollos teóricos que van a tener contexto en el debate feminista anglosajón, principalmente en Estados Unidos. Y es ahí donde empiezan a problematizarse todas estas condiciones perpetuadas de alguna u otra manera los mecanismos sociales sustentados en la subordinación de las mujeres. Entonces, claro, recientemente ha sido un tema como más en boga por el aumento significativo que ha habido pues en todo el mundo, como les decía yo al inicio. Es un tema que no compete solamente a ámbitos locales o nacionales, sino que es un tema que está presente a nivel mundial. Y y en el caso de México, pues también vemos que el aumento o el incremento de esta problemática ha desarrollado también que se teorice, que se investigue
el problema de la violencia de género de manera más reciente. Pero, les digo, en Estados Unidos principalmente es donde podemos ver los inicios de esta preocupación por teorizar y por conceptualizar la violencia de género. Aquí en esta infografía podemos ver algunos tipos de violencia que se pueden identificar. Tenemos la violencia económica, y esta principalmente va a consistir en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre los recursos, impidiéndole acceder o prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Esto es muy frecuente, es muy común todavía en la actualidad, que por ejemplo en los hogares la mujer tenga que pedir permiso al varón para poder ir a trabajar, y si trabaja, si le dan el permiso, ella tiene que dar o aportar, o sea, ella no va a poder tener control de su recurso, sino que ese recurso económico lo va a tener completa disposición el esposo. Entonces, bueno, eso es un tipo de violencia económica. Y bueno, yo en estas entrevistas que realicé para el proyecto pude identificar que aún sigue muy presente esta idea de que, bueno, de que las mujeres deben pedir permiso a sus esposos para poder ir a trabajar. Y bueno, muchas veces ellas tienen que contribuir completamente con los ingresos que obtuvieron por su trabajo. Entonces, la violencia económica se puede expresar a través del control del varón sobre los recursos que genera la mujer, o también a través pues de estas amenazas de, bueno, si no cumples con esto, no te voy a dar para los alimentos de la semana. Esa forma de controlar, ¿no?, a las mujeres a través de los recursos financieros es lo que se puede decir que es violencia económica. También tenemos la violencia psicológica, que esta va a consistir principalmente en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja, o sus hijas o hijos, o con destruir a las mascotas y bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico, o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Si ustedes pueden ver, este tipo de violencias, tanto la violencia económica como la violencia psicológica, pasan frecuentemente desapercibidas, y quienes sufren ese tipo de violencias no están completamente conscientes de que están viviendo ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia muchas veces la asociamos con agresiones corporales o sexuales, pero es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, lo que se ha visto también es que en el caso pues de los feminicidios, que es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, pues tuvo como antecedentes previo los diversos tipos de violencia que ahorita estamos comentando. Dentro de la violencia psicológica también podemos ubicar a la violencia emocional, y esta consiste en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos, o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. Esta violencia emocional podemos poner como ejemplo cuando las mujeres son insultadas porque tienen sobrepeso o obesidad, y entonces el varón ataca la autoestima de las mujeres señalando que
pues es que mira cómo estás toda flácida, estás toda gorda, no te cuidas, estás muy descuidada. Todas esas cosas se considerarían, todas esas expresiones se considerarían violencia emocional. Bueno, el otro tipo de violencia va a ser la violencia física, y esta va a consistir en causar daño a través de golpes, a través de pellizcos, de bofetadas. Eso, les digo, creo que la violencia física pues, la tenemos mucho más clara, ¿no? O la podemos identificar con mayor claridad. Entonces, cuando nos preguntan, ¿alguna vez has sufrido violencia de género? Y si nunca hemos recibido golpes, seguramente diremos que no. Pero ya escarbando más allá, podemos ver que quizás en algún momento de nuestras vidas hemos vivido algún tipo de violencia de género. Otro tipo de violencia de género es la violencia sexual, y esta pues conlleva principalmente a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. En muchos hogares cree que la mujer tiene la obligación de satisfacer las necesidades sexuales de su esposo, y no importa si ella no quiere, si no quiere tener relaciones sexuales en ese momento, si el esposo así lo desea, pues ella tiene que cumplir. Eso es violencia sexual, porque aunque estén casados, aunque no estén casados, pero sean pareja, obligar a las parejas a tener relaciones sexuales es violencia sexual. También, por ejemplo, esto de subir material fotográfico, ¿no? a las redes sociales sin su consentimiento también se consideraría violencia sexual. Una de las problemáticas que les ha interesado mucho a las feministas es esto de que cuando una mujer acaba de parir, o cuando una mujer acaba de tener un aborto, las mujeres son en muchas ocasiones obligadas, aunque en ese momento no pueden tener relaciones sexuales, son obligadas a tener una actividad sexual con su pareja. Y el tema que preocupa, ¿no? Porque pues atenta mayormente al cuerpo, agrede ampliamente a ese cuerpo que ya está debilitado por pues, el proceso de parir o por el proceso de pasar por un aborto. Y bueno, es un tema bastante grave. También otro tipo de violencia de género es la trata de personas. Esta hace referencia a la adquisición de personas utilizando medios tales como la fuerza, el fraude, la coacción o el engaño. Y también, y bueno, de esto han sido víctimas muchas mujeres y niñas en todo el mundo. Y bueno, en el caso de México es muy conocido el caso del municipio de Tenancingo, en Tlaxcala, en donde, bueno, se le conoce como un municipio de trata de blancas. Y bueno, también ahí las ciencias sociales han contribuido a explicar esta problemática, porque pues al parecer hay también como una cultura eh, que ha propiciado la formación de tratantes de blancas. Entonces los niños ven que los tratantes de blancas tienen casas, tienen autos último modelo, y entonces, bueno, su referente es como de éxito. Y bueno, luego cuando se les pregunta a los pequeños de ese municipio, ellos te dicen que cuando lleguen a ser grandes, lo que quieren ser es tratantes de blancas. Entonces, bueno, es un tema también que está ahí, y les digo, bueno, en México está ese municipio, pero no quiere decir que sea el único. La trata de personas se da
pues, en todos los, a nivel nacional, pero es en ese municipio donde claramente se sabe que hay estas prácticas de trata de personas, en donde pues ya tienen toda una dinámica. Los tratantes de blancas conquistan a las niñas, saben qué promesas hacer, ¿no? Eso podemos mencionar acerca de la trata de personas. También otro tipo de violencia de género es la mutilación genital femenina, que incluye esta mutilación incluye procedimientos destinados a alterar de manera intencionada o causar daños en los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Por ejemplo, podemos mencionar el corte del clítoris, ¿no? En algunas culturas en donde se practica todavía este tipo de mutilación y que, bueno, que hacen estas prácticas. También tenemos el matrimonio infantil, cualquier matrimonio en el que uno o ambos cónyuges sean menores de 18 años. La semana pasada, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer nazarí de Guerrero, y ella nos compartía que pues todavía siguen haciéndose estos tratos o dotes, ¿no? En donde se establece un precio por la mujer y por lo regular, pues estos matrimonios a edades tempranas, ¿no? Son permitidos a los 14, a los 15 años. Entonces, el matrimonio infantil creo que también no es solamente la única violencia que podemos identificar, sino que también podríamos agregar esto de pues todavía el pago por la mujer, ¿no? O esto que le llaman dote, que implica hacer un intercambio ya sea monetario o de algún bien por la mujer o por la niña. Bueno, esos son los tipos de violencia de género. Y a mí lo que me ha interesado sobre todo en el proyecto es tratar pues de enfatizar sobre todo estos tipos de violencia que pasan muy desapercibidas y que son más fáciles de normalizar. Como les decía yo hace rato, cuando nosotros hablamos de violencia de género, creo que fácilmente podemos vincularlo con esto de la violencia física o con la violencia sexual, pero también hay otras expresiones que pues están dándonos, dándonos elementos para ver cómo se perpetúa el control sobre las mujeres. Entonces, bueno, tanto la teoría feminista como la sociología han contribuido significativamente a comprender qué es esto de la violencia de género y cuáles son los tipos, a qué se debe, ¿no? A qué se da o por qué se da la violencia de género. Y desde la década de los 70, pues la teoría feminista ha tratado de visibilizar esta problemática. En el caso de... bueno, ya tenemos ahí como algunos elementos para definir lo que sería la violencia de género, los tipos de violencia. También creo que sería pertinente hablar pues de cómo la violencia de género se ha convertido en un problema que afecta a millones de mujeres a nivel mundial. Eso también ya lo mencionamos, pero creo que es importante enfatizarlo. En el 2019, la ONU estimó que el 35% de las mujeres de todo el mundo había sufrido violencia física y también sexual por parte de su compañero sentimental, o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de sus vidas.
Además, se calcula que las mujeres adultas representan casi la mitad, aproximadamente el 49% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. En conjunto, mujeres y niñas suponen cerca del 72%, siendo las niñas más de 3 de cada 4 víctimas infantiles de la trata. Y más de 4 de cada 5 mujeres y casi 3 de cada 4 niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. Esto les digo de acuerdo con información de la ONU en 2019 y bueno, en América Latina y el Caribe al menos 3.529 mujeres han sido asesinadas por razones de género en 25 países. Centroamérica registra los niveles más altos de feminicidios por cada 100.000 habitantes, siendo El Salvador quien encabeza la lista, seguido por Honduras y también por Bolivia. En el caso de México tenemos que hay un aumento bastante significativo y la ONU ha referido que en México entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día. De 2015 a 2019 suman 3.758 feminicidios a nivel nacional y de 2013 a 2018 la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%. Y son las mujeres las principales víctimas de delitos sexuales. Esto con algunos datos de INEGI, con datos también de la ONU y también de la CEPAL. Ahí vemos en términos numéricos cómo está esta problemática. En el caso de Baja California, creo que es también importante señalar cuál es este panorama. Lamentablemente no es un panorama alentador. Por el contrario, también pues se ha visto también esta tendencia al incremento de la violencia de género en Baja California. La ciudad de Tijuana, por ejemplo, desde hace una década estuvo, o más bien está entre los primeros 10 municipios con mayor incidencia de asesinatos de mujeres, y Baja California en general tuvo el primer lugar en tasa de homicidios de mujeres en 2018. Esto pues llevó en el 2019 a que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitiera una recomendación para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género, incluido también pues, la violencia feminicida y la reparación integral del daño. Esta declaratoria se va a lograr, bueno, la alerta de violencia de género contra la mujer fue aprobada recientemente en el mes de junio. Y bueno, va a ser la Secretaría de Gobernación quien va a emitir esta alerta de la violencia de género contra la mujer, porque hay 6.000 mujeres desaparecidas en los últimos 5 años en el estado de Baja California. Entonces, esta es una de las cuestiones, para algunos fue un logro, ¿no? Que se emitiera esta recomendación, que se emitiera la alerta de género, pero para otros solamente se muestra el fracaso de las autoridades estatales, porque pues evidentemente si se llegó a eso, a solicitar la declaratoria, no es porque estuviéramos muy bien, sino porque al contrario hay una situación en donde hay pues 6.000 mujeres desaparecidas que no sabemos qué pasó con ellas, en dónde están sus cuerpos o si todavía viven y son víctimas de trata de personas. Bueno, entonces todo esto, todas estas cifras que les estoy compartiendo
nos permiten ver que es necesario pues, reflexionar sobre la violencia de género. No solamente reflexionar, sino también tratar de, como teóricos de lo social, proponer algunas estrategias que permitan ir aminorando esta problemática. Entonces, creo que sí es importante ubicar cuáles son los factores que han incidido o que han contribuido al incremento de la violencia de género a nivel estatal, nacional y mundial, y también pues reflexionar acerca de aquellas expresiones de la violencia de género que no son cuantificables, que han sido invisibilizadas porque son normalizadas, porque uno no cree que se está viviendo violencia de género. Y recuerdo en una de las entrevistas que realicé para este proyecto que pues la persona con la que platiqué me decía que tuvo una pareja con la cual pues vivió violencia de género, específicamente violencia física y sexual, pero ella pues no lo veía como violencia de género porque desde muy pequeña su madre pues su manera de mostrarle amor era a través pues de los golpes, ¿no? De las agresiones físicas. Entonces ella creció viendo la violencia sí, viendo la violencia como parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí compartió la idea de que su mamá le expresaba que, bueno, que le pegaba porque era necesario corregirle y porque la amaba, ¿no? Entonces, ella, pues, interiorizó mucho esta idea de que la corrección y de que el amor iban vinculados con la violencia física. Entonces, para ella realmente no estaba sufriendo violencia física, sino que pues era parte de esto que ella había normalizado. Entonces, bueno, todo esto que les estoy compartiendo ya hablamos de qué es la violencia de género, cómo podríamos ampliar también nuestra comprensión del concepto, ya vimos algunos datos, pues también creo que es importante ver cómo, cómo abordar problemáticas tan complejas, tan multidimensionales y también cambiantes como es la violencia de género. Entonces, ya como para terminar, pues hablar un poco de los métodos de investigación que podemos utilizar para trabajar el tema de la violencia de género, ya sea como investigadores o como activistas, ¿no? También. Y en ese sentido, pues podemos tener en consideración métodos cualitativos que van a ser, pues, que se caracterizan por ser rápidos, como las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación van a ser muy útiles para evaluar las necesidades de la comunidad, para diseñar campañas de prevención, planificación y también para evaluar las intervenciones y comprometer a actores comunitarios de manera más activa, ¿no? Bueno, en general considero que los métodos cualitativos podrían proporcionarnos un mayor conocimiento de la motivación, de los significados y también de la dinámica de las relaciones violentas. Y en muchos casos nosotros vamos a poder ir adoptando o adaptando más bien ese método a un objetivo de estudio específico para poder obtener mejores resultados con respecto al tema de la violencia de género. Entonces, creo que también los métodos cualitativos podrían ser muy útiles para poder planificar una intervención y de esta manera poder construir recursos disponibles para comprender las actitudes de la comunidad hacia la violencia
las respuestas y actitudes de actores institucionales que también pues, son importantes dentro de la comprensión de por qué se perpetúa o se sigue reproduciendo la violencia de género. Y bueno, no sé, creo que hasta acá dejaría yo mi intervención. Pues muchas gracias, doctora Villegas. Abrimos un espacio entonces para preguntas a cargo de nuestra compañera Denise. Hablaré. Sí, buenas tardes. Primero felicitar a Buenas tardes. la doctora por su ponencia. Y bueno, voy a leerle aquí algunas preguntitas. Esta pregunta es propia. Le pregunto si considera la normalización de la violencia contra la mujer como un obstáculo metodológico para su estudio. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba si considera la normalización de la violencia contra la mujer como un obstáculo metodológico para su estudio. Sí, sin duda la normalización de la violencia contra la mujer, la violencia de género, representa un obstáculo metodológico, porque también cuando desarrollas la investigación estás frente al otro o la otra que está viviendo la violencia de género. Es todo un reto. Pues no voy a utilizar la palabra no gritar, ¿no? Así, no gritar, pero no precisamente eso, sino de no reaccionar pues con un tanto de enojo, sobre todo cuando es ese interlocutor, la interlocutora con la que estamos, reproduce de alguna u otra manera esa violencia a través de su discurso, en donde está ella misma perpetuando la violencia de género. Entonces, sí, es un obstáculo metodológico, sobre todo, digamos, en el nivel de no hacer estos juicios de valor, ¿no? Por parte mía o por parte del investigador en general, y no pretender como pues romper de tajo con esa forma de ver de esa persona, ¿no? De la interlocutora, porque la normalización de la violencia pues también responde a la forma en que son definidas hombres y mujeres en una sociedad. Los papeles que se les asignan a las mujeres y a los hombres también impactan de alguna u otra manera en esta normalización. Entonces, creo que para mí uno de los principales obstáculos de la violencia, de la normalización de la violencia desde el ámbito metodológico es justamente poder mantener esta postura en donde no imito mis juicios de valor o no voy con un plan salvador, ¿no? Y no llego a esa comunidad o con esa interlocutora para decirle, oiga, es que aquí esto está mal, ¿no? Entonces, pues sí representaría un obstáculo, pero también un reto que dentro del desarrollo de la investigación se puede ir sorteando para tomar
justo la normalización de la violencia, que se debe trabajar, que se debe abordar y plantear preguntas que nos permitan decir cómo ir desmontando esta normalidad de la violencia. Entonces, sí puede ser un obstáculo, pero también un reto que nos lleve a plantear preguntas interesantes para contribuir a desmontar esta normalización. Muchas gracias. También la doctora Elsa pregunta, en el contexto de confinamiento por la pandemia y el escenario pospandémico de la violencia de género en sus diversos tipos, ¿se incrementó o visibilizó? ¿Su incremento o su visibilización fue más evidente en este contexto de pandemia? Sí, de hecho hay datos bastante contundentes que en el caso de México señalan cómo hubo un incremento significativo de las llamadas al 911 para hacer denuncias de violencia de género. Es un tema que en ese contexto se hizo más visible, sobre todo porque al estar en confinamiento, tanto hombres como mujeres en el hogar, pues no hubo espacio para poder hacer pues para no vivir la violencia de género todo el tiempo. Y tenemos, hay un caso pues muy conocido que bueno, que a mí me dejó muchas preguntas, ¿no? Es el caso de una profesora de la universidad, del Estado de México, que estaba dando su clase en línea y que justo cuando estaba dando su clase, el marido llega y le empieza a golpear, y le empieza a gritar y le empieza a reclamar por qué está usando su computadora. Entonces, los estudiantes se dieron cuenta de la situación y bueno, ella todavía con la vergüenza de que los demás se dieran cuenta, pues todavía le dice al esposo, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? Con mucho pesar. Y bueno, ese caso en particular a mí me hizo pues plantearme muchas preguntas, ¿no? Sobre todo acerca de nuestras propias colegas, que a lo mejor están viviendo ese tipo de situación y que no conocemos, y que finalmente el poder salir a trabajar, el poder salir a hacer ciertas actividades, mantenía a salvo a esas mujeres, ¿no? Pero también, pues el hecho de que los varones al parecer también aumentaron su consumo de alcohol y eso también pues expuso más a las mujeres. Otra de las cuestiones que pudimos ver en el momento de la pandemia es cómo a nivel federal, específicamente el presidente de la República, pues invisibilizó o como que demeritó la situación diciendo que pues él contaba con otros datos, que en realidad no estaba pasando un tal aumento de llamadas al 911. Entonces vemos cómo la invisibilización pues va desde todos los niveles, ¿no? Desde los actores políticos como es el presidente hasta pues actores, los actores del día a día, ¿no? De la comunidad, de la sociedad. Pero sí hubo un incremento bastante significativo en el contexto de pandemia, y es un tema que hay que ver, ¿no? Hay que seguir reflexionando. Sobre la violencia de género, como les decía yo hace un rato, sociología, como una teoría feminista, como en otras áreas de conocimiento de ciencias sociales ha contribuido a reflexionar sobre qué es la violencia de género. Hay mucho que hacer todavía porque no han sido suficientes las acciones para poder detectar, prevenir y erradicar la violencia de género. ¿Por qué? Porque necesitamos también cambios mucho más profundos, cambios estructurales que permitan
primero eso, visibilizar las diversas expresiones de la violencia de género. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Perla Santos Castro. Ella pregunta si se han planteado estrategias para tratar de erradicar este fenómeno. Sí, bueno, en el caso, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California. La universidad ha desarrollado también un protocolo para detectar la violencia de género en las aulas o entre los profesores y las estudiantes. Entonces sí podemos ubicar diversas estrategias que permitan que permitan erradicar, primero prevenir y luego erradicar la violencia de género. Entonces, dependiendo de qué ámbito específico estemos hablando, creo que pues se han hecho bastantes esfuerzos para que se pueda erradicar esta problemática. Pero les digo, todavía falta mucho por hacer y por ello pues son importantes estos espacios para que pues nosotras principalmente podamos ir viendo o identificando en nuestro ámbito cotidiano si somos víctimas de violencia de género. Entonces, bueno, les decía yo, en la universidad se aprobó este protocolo de atención a víctimas de violencia de género. Entonces, creo que es un avance importante a nivel institucional, porque a veces también pareciera que pensamos que la violencia de género ocurre solamente en el espacio doméstico, y no es así, ¿no? Ocurre también en el espacio laboral, en el educativo, y por ello creo que exista, al menos por parte de la universidad, un protocolo de atención y de seguimiento de casos de violencia de género es un avance significativo que pues por lo menos nos dice que están siendo conscientes de que la violencia de género también pues está presente en la universidad, ¿no? En el ámbito universitario. Pero también existen diferentes asociaciones, diferentes grupos que también se han dado a la tarea de contribuir en erradicar la violencia de género. Tenemos diferentes grupos que pues se han acercado a las mujeres para poder pues orientarlas acerca de qué es la violencia de género. En el caso de la interlocutora de la que les comentaba hace un momento, que no se había percatado de que ella vivía violencia de género con su pareja, violencia física, ella pudo identificar, ¿no? Bueno, después también de tanto maltrato, porque incluso fue a dar al hospital, ella ya pudo, digamos, ser más consciente de que estaba siendo víctima de violencia gracias a una asociación civil que hizo todo este acompañamiento para que ella denunciara y pudiera dejar pues a esa persona que le estaba causando daño. Pero sí, en general, te digo, Perla, sí hay diferentes estrategias que van encaminadas a disminuir, erradicar y prevenir la violencia de género. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta pregunta también está muy relacionada a algunas respuestas que ya comentó. Esa pregunta es propia. Va dirigida más bien a cuáles son los aspectos que faltan por abordar o profundizar dentro de la sociología o las teorías feministas, ¿no?
Con respecto a la violencia de género, yo creo que uno de los aspectos que me parece que es importante todavía reflexionar acerca de la violencia de género, tanto desde la sociología como desde las teorías feministas, es la cuestión de cómo trabajar el dolor con las víctimas de violencia de género. Creo que ya después de realizar todos estos esfuerzos por detectar, prevenir y erradicar la violencia de género, creo que uno de los aspectos que se debe trabajar es que se hace después con aquellas víctimas que pues han dejado que han podido salir, ¿no?, de la violencia de género, cómo trabajar con ellas esta cuestión del dolor, de esas cicatrices, que son principalmente cicatrices emocionales, ¿no? Sé que es un tema que tal vez hayan abordado más desde la psicología, pero en la sociología creo que es importante abordarlo, ¿no? Aunque también la sociología de las emociones ha contribuido en esos aspectos, o en abordarlo. Creo que, pues creo que todavía sería algo pendiente y que se podría seguir reflexionando. Y también otro de los aspectos que creo que hace falta pues trabajar más es cómo logramos este desmontaje de la normalización de la violencia de género, porque estamos muy atravesados de diversos discursos en donde de alguna u otra manera se consolida, ¿no?, la idea de cómo debe ser una mujer, a qué expectativas debe responder una mujer en una sociedad. Entonces, incluso la manera en cómo es concebido el amor, ¿no? Esta forma de que pues, el amor debe doler. Entonces, creo que hace falta también trabajar cuestiones ahí, ¿no?, de cómo ir desmontando estos discursos que, como les digo, nos atraviesan desde todos lados, desde los medios de comunicación, las canciones, las instituciones religiosas, educativas, también pues, en el ámbito laboral. Y pienso, o sea, se tiene que hacer un gran trabajo para que las mujeres podamos romper con estos estereotipos, con estas expectativas, pero les digo, es un trabajo bastante arduo porque desde lo más cotidiano, o sea, nosotros escuchamos las canciones que supuestamente hablan de amor y bueno, muchas veces en esas canciones se justifica que se hable mal de las mujeres, se justifica que se piense incluso asesinar a las mujeres, o se justifica que el hombre pueda abusar de la mujer. Estoy pensando en esta canción, por ejemplo, de Romeo Santos, que dice, y si te invito una copa, o sea, que le están insinuando, ¿no?, que va a aprovecharse por el solo hecho de tomar alcohol. Entonces es algo que la normalización se ha interiorizado porque hay diferentes dispositivos que han permitido esa normalización. Entonces creo que desde la sociología y desde la teoría feminista, aunque se ha abordado, hay mucho trabajo que hacer todavía en esos aspectos. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Tenemos por acá también a Juan Carlos Trejo Morales. Dice, ¿nos podría comentar si dentro de su investigación ha podido identificar instituciones a nivel estatal o nacional con métodos estructurados para atender la violencia de género en todos o alguno de sus formas? Y específicamente en Ensenada, ¿a cuál se podría acudir para recibir apoyo? Sí, bueno, bueno, yo pude ubicar, por ejemplo, Cabim. Cabim es, a ver, déjenme ver. Cabim tiene sede principalmente en Mexicali,
pero también trabajan con mujeres de Ensenada, del Valle de San Quintín, y se llama Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Y justo este centro surge como pues una necesidad de tener un espacio en donde se atienda de manera especializada a las mujeres y a las familias en situación de violencia de género. ¿Qué más? ¿Qué otro tenemos? Bueno, también en el caso de los CAMI, ¿no? También estas casas de atención a las mujeres indígenas, también han buscado pues dar un apoyo especializado a las mujeres que son, y no solamente a las mujeres, sino también a sus familias, porque en el caso de la violencia de género, pues no solamente hay que pensar en las mujeres, sino también en los otros miembros de la familia que de alguna manera son, pues están viviendo en un contexto de violencia. Pero también podemos mencionar al Instituto Municipal de la Mujer. Ahí también podemos acudir en caso de que necesitemos un apoyo especializado para hacer frente a la violencia de género. Y también hay un colectivo que se llama Siempre Vivas, que también pues apoya, acompaña a las mujeres que son víctimas de violencia, que hay hacen estos acompañamientos, a veces funcionan como albergues. Entonces, esos son como los lugares que yo pude identificar en mi investigación y que están aquí en Ensenada. Muchas gracias. Pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, Iván, te cedo la palabra para el cierre. Ok, pues muchas gracias, Denise. Muchas gracias, doctora Villegas, por este espacio para preguntas. Si ya no hay otra participación, entonces daríamos por terminada esta conferencia titulada Introducción Teórico-Metodológica a la Violencia de Género, que fue impartida por la doctora Diana Villegas Loesa, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Y con el fin de esta conferencia también daría fin a las actividades del día de hoy, de la 7ª jornada de Sociología de 2021, Bifurcaciones Sociales. Nos despedimos, no sin antes invitarlos al 4º Foro de Egresados de Sociología, que se da igualmente en el marco de esta 7ª jornada y que se lleva a cabo el día jueves 28 de octubre, que inicia a las 9 de la mañana con la presentación del libro Desafíos Teóricos y Metodológicos y Profesionales de la Nueva Sociología, seguido por Percepción de Inseguridad en Jóvenes, Asimilación o Prevención. Después de 1 a 3 estaríamos presenciando Reflexiones Pandémicas sobre la Interacción Social, un análisis de coyuntura desde el interaccionismo simbólico, para cerrar con la presentación del libro Recorriendo Caminos, Pluralidades Educativas en la Frontera. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Iván, Denise, Diana y a todos los que han participado en la jornada. Nos vemos el jueves 28. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por escucharme aquí en pues en esto que va en desarrollo, estas reflexiones que están en desarrollo. Muchas gracias.